Entre la neblina de la conciencia y la realidad, poco a poco sus ojos se abrieron como portales a un mundo oscuro y desconocido. Una sensación abrasadora recorrió su cuerpo, como si su piel estuviera marcada por las llamas de un fuego inextinguible. En su lenta lucha contra las sombras que lo rodeaban, finalmente logró alzarse del suelo, aunque cada movimiento parecía una ardua batalla contra la gravedad misma. Sus ojos parpadearon, intentando adaptarse a la oscuridad que lo envolvía. Los parpadeos se convirtieron en miradas fijas, y el entorno empezó a cobrar forma ante su mirada. Un lugar cerrado, ominoso, como si las paredes mismas albergaran secretos oscuros que preferían mantener ocultos. Y ahí, justo enfrente de él, se alzaba una puerta metálica de aspecto ominoso. Barrotes que dividían el mundo exterior del mundo interior, como si fueran las rejas de una prisión que aguardaba a su prisionero. Sus pensamientos eran como fragmentos rotos de un cristal quebrado. ¿Cómo había llegado allí? La respuesta permanecía en las sombras de su memoria, inalcanzable como un sueño del que uno despierta justo antes de conocer su conclusión. Su cuerpo dolía, cada fibra de su ser protestaba por el abuso que había sufrido. Heridas, esas marcas crueles que surcaban su piel, eran el eco silencioso de una lucha encarnizada. Las ropas que vestía, desgarradas y maltrechas, parecían haber sido testigos mudos de un combate que escapaba a su comprensión. Un color oscuro envolvía su ser, un manto de sombras que parecía fundirse con el entorno lúgubre que lo rodeaba. Su mirada descendió hacia su oreja, donde un pendiente circular brillaba con un matiz siniestro, como un vínculo con un pasado que solo él desconocía. Pero entonces, era su cabello lo que lo dejó perplejo. Un cabello que parecía la mezcla oscura de la noche y la oscuridad misma. Hebras negras como la tinta, ondeaban de manera enigmática alrededor de su rostro. No eran simplemente cabellos, sino la manifestación de una sombra palpable que se movía con vida propia. Cada mechón era una extensión de su misterio, como si llevara consigo la promesa de revelaciones insondables. Sin embargo, fue interrumpido al escuchar pisadas en el otro extremo de la estancia y, en un instante, una puerta se abrió de golpe, ocasionando que un rayo de luz del día penetrara el recinto antes sumido en la penumbra. Mujeres irrumpieron en el lugar, pero no eran mujeres comunes. Portaban armas afiladas como espadas y letales flechas, protegidas tras relucientes escudos y vestidas con armaduras que reflejaban la destreza de sus portadoras. Ellas eran las guardianas de este enigma, las figuras míticas que habían tomado forma en la realidad. Amazonas. Guerreras formidables cuyos ojos ardían con la intensidad de su propósito, y cuyos corazones latían al compás de una herencia ancestral de valentía y honor. Sus cabellos, en cascadas de tonos diversos, se derramaban como ríos de vida sobre sus hombros, cada hebra una marca de orgullo y resistencia. Sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y curiosidad mientras posaban sus miradas en el intruso, un hombre fuera de lugar en su mundo femenino y legendario. Ya despertó el hombre, habló una de las guerreras, su tono impregnado de fastidio, una exasperación que resonaba en cada sílaba. Miró al recién despertado con una mezcla de irritación y desinterés, su semblante apenas cambiando ante su presencia. Goku Black estaba confundido, y en su mente, las preguntas se acumulaban como hojas arrastradas por un viento errático. ¿Dónde estaba? ¿Quiénes eran estas mujeres armadas que lo rodeaban? ¿Cómo había llegado a este lugar de secretos y sombras? Pero antes de que pudiera encontrar respuestas, sus extremidades fueron aprisionadas por un frío metálico. Sus brazos estaban esposados, y con pasos firmes, fue dirigido por las amazonas que lo escoltaban. Mientras avanzaba, sus ojos vagaron sobre el entorno. La naturaleza exuberante se extendía a su alrededor, un vergel de vida y misterio. Anhelaba la caricia de las hojas y el perfume de las flores, un destello de vida en contraposición a la oscuridad que habitaba en sus recuerdos fragmentados. Una constante captó su atención. La mayoría de las figuras que observaba eran mujeres. No había hombres aparte de él. ¿Qué significaba eso en este lugar de enigma y asombro? Los susurros del viento, el crujir de las hojas bajo sus pies y el eco de sus propias preguntas resonaban en sus oídos mientras seguía a sus captores. Cada paso lo llevaba más profundo en este escenario cautivante y enigmático, una danza entre la intriga y la urgencia, entre la oscuridad de su pasado y la luz incierta de su futuro. Entonces, una voz emergió de entre las filas de las guerreras, una voz que sonaba como el eco del enigma mismo. ¿Quién eres?, preguntó la mujer, sus rasgos parecidos a los de las demás, pero resaltando por un atuendo ligeramente diferente.
Sus prendas, menos opulentas que la armadura de las otras, y una corona en su cabeza, denotaban su posición en este mundo de sombras y fuerza. El hombre, aún arrodillado y esposado, parpadeó bajo la presión de aquella pregunta. Sus recuerdos eran como fragmentos rotos, escenas desconectadas que no formaban una imagen completa. Yo no lo sé, respondió con una voz llena de incertidumbre. La posición en la que se encontraba lo irritaba, aunque su semblante permanecía en gran medida imperturbable. Sin embargo, una mueca de disgusto se asomó en su rostro, una fisura fugaz en su máscara de serenidad, que no pasó desapercibida para algunas de las amazonas cercanas. El aire se llenó con una mezcla de tensión y desconfianza. «Reina está mintiendo», exclamó una de las guerreras con enojo, un reflejo de la frustración que parecía reverberar en el grupo. El fastidio, al parecer, no estaba reservado únicamente para su líder, ya que el desagrado y la incredulidad se reflejaban en los rostros de las demás. Antes de que la discusión pudiera escalar, la reina levantó una mano, imponiendo silencio. Su voz resonó con autoridad en el espacio, cortando la tensión como una hoja afilada. «Te lo repetiré una vez más, hombre. ¿Quién eres?» La pregunta se aferraba a la habitación, cargada con una expectativa palpable. El hombre miró a los ojos de la reina, su mirada buscando respuestas en las profundidades de aquellos ojos que habían visto innumerables batallas y desafíos. Pero la respuesta que emergió de sus labios fue la misma que había surgido antes. «No lo sé, no lo recuerdo». Un murmullo de desaprobación y confusión se alzó entre las amazonas. Los rostros de algunas se contorsionaron en una mezcla de escepticismo y desdén. Sin embargo, la reina avanzó hacia el hombre, rompiendo el tumulto con su presencia. «Te creo», afirmó, sus palabras desafiando las expectativas de aquellos que la rodeaban. Un silencio incierto llenó el aire, mientras las guerreras procesaban las palabras de su líder. La confusión y la sorpresa se dibujaron en sus rostros, mientras intentaban comprender la decisión de su reina en medio de esta intriga oscura y misteriosa. La reina sostenía su mirada sobre el hombre, sus ojos fijos en él como si intentara descifrar los enigmas ocultos detrás de su ser. Era una presencia inusual en su reino, alguien cuyos atuendos y apariencia parecían desafiar la norma establecida. A simple vista, se podía apreciar la marcada definición de sus músculos, revelando un cuerpo que había sido esculpido por la determinación y la disciplina. Pero lo que capturaba la atención de la reina y de sus amazonas eran dos detalles que habían surgido de las sombras de su apariencia: su cabello y el pendiente que colgaba de su oreja. El cabello oscuro, una sombra que parecía bailar en armonía con el viento, ocultaba un aura de misterio que la reina no podía ignorar. Cada mechón se movía con vida propia, como serpientes de ébano que tejían historias no contadas en el aire. Era un detalle que desafiaba las convenciones y que atraía la atención como un faro en la noche. Sin embargo, sus reflexiones fueron interrumpidas por una voz entre sus guerreras. «Mi reina está segura de su respuesta», declaró una de las amazonas, acompañando sus palabras con una reverencia respetuosa hacia su líder. La reina asintió en respuesta, confiada en su juicio a pesar de las dudas que flotaban en el aire. «Sí», respondió con calma, su tono firme a pesar de la incertidumbre. «No es la primera vez que un hombre llega del cielo», añadió, su mente reviviendo el recuerdo de un suceso similar que había sacudido su mundo hace años. Un hombre cayendo del cielo en un artefacto que desconcertó a su pueblo y a ella misma. La orden fue dada y las guerreras se movieron con precisión, levantando al hombre y conduciéndolo fuera de aquella cámara de sombras y misterios. En su camino, el hombre pudo sentir los ojos curiosos e inquisitivos que lo seguían, miradas que eran como linternas buscando revelaciones en las sombras que lo rodeaban. A veces, los murmullos inaudibles llegaban a sus oídos, conversaciones que insinuaban una mezcla de descontento y curiosidad. Finalmente, llegaron a su destino, una celda que parecía más un rincón sombrío y aislado en este reino de enigmas. Las cadenas que lo habían mantenido prisionero se liberaron, pero el hombre no se sintió menos atrapado por las incógnitas que lo rodeaban. Una bandeja de comida fue colocada a su lado, y las amazonas se retiraron, dejándolo solo en su encierro mientras las sombras caían sobre él una vez más. Las voces lejanas, los pasos que se desvanecían, la incertidumbre que lo envolvía, todos formaban un telón de fondo para sus pensamientos tumultuosos. La reina y sus guerreras, un mundo de mujeres y valentía que lo había recibido con escepticismo y una chispa de aceptación. Y mientras observaba la comida frente a él, la pregunta persistía, una pregunta que lo perseguiría incluso en sus sueños.
¿Quién era él realmente en medio de esta tierra de enigmas y desafíos? Los días pasaron en una sucesión constante, marcados por la monotonía del encierro. Su mundo se había reducido a los confines de la celda, una caja de sombras donde el tiempo parecía difuminarse y perder sentido. Los pasos de las amazonas resonaban como un eco distante en sus oídos, y mientras la incertidumbre seguía danzando en su mente, cada día que pasaba parecía distorsionar aún más su identidad. Hubo ocasiones en las que se le permitió salir de la celda, aunque esas oportunidades eran raras. Era en esos momentos que la reina lo sometía a preguntas, interrogantes que parecían buscar las grietas en su memoria. Sus respuestas eran siempre las mismas, una negación sincera de su conocimiento sobre su propia identidad. En su encierro, comenzó a notar algo curioso: la capacidad de sentir las auras a su alrededor. Cada amazona parecía irradiar una energía única, una firma que resonaba con su personalidad y carácter. A veces, sentía presencias más allá de las guerreras, criaturas cuyas auras eran menos vibrantes, seres que compartían este mundo enigmático pero que eran distintos a las amazonas. Los días pasaban en una secuencia constante, como las notas de una melodía repetitiva, y él encontró consuelo en cerrar los ojos y sumergirse en la oscuridad de sus pensamientos. Buscaba respuestas en los recovecos olvidados de su mente, anhelando arrancar los velos que ocultaban su pasado. Pero un día, cuando abrió los ojos, una sorpresa lo envolvió. Estaba flotando. La sensación de ingravidez lo sobrecogió, como si las leyes de la realidad se hubieran flexionado a su voluntad. Cada día, cuando las amazonas traían su comida, lo vigilaban con miradas mezcladas de curiosidad y desdén. A pesar de haber descubierto habilidades inusuales, optaba por la discreción, no deseando atraer más atención o problemas innecesarios. Era suficiente tener que soportar los comentarios fastidiosos y los susurros mordaces sobre su presencia y género en medio de este mundo mayormente femenino. Un día, la reina convocó a sus amazonas para una conversación importante. ¿Ya hicieron lo que les dije?, cuestionó la reina hacia sus seguidoras, su voz llena de expectativas. La amazona líder asintió en respuesta, reportando que el mensaje había sido transmitido a su hija. Un mensaje cuyo significado permanecía oculto para el prisionero, un enigma más en esta tierra de enigmas y desafíos. La amazona se retiró con una reverencia respetuosa, dejando a la reina sumida en sus pensamientos. Los días pasaban, y cada uno de ellos llevaba consigo el peso del misterio. El hombre se encontraba en el centro de un torbellino de preguntas sin respuesta, rodeado de guerreras enigmáticas y envuelto en la sombra de su propio pasado. En ese mundo de luces y sombras, donde las auras revelaban más de lo que las palabras podían decir, el camino hacia la verdad seguía siendo incierto y esquivo. No le gustaba la manera en la que estaba atrapado, encerrado en esa celda, rodeado de juicios silenciosos y miradas cargadas de desconfianza. Los comentarios que escuchaba, tanto directos como los que percibía en las sombras, eran como agujas que punzaban su determinación. Los días de encierro habían sido días de autodescubrimiento, donde había desenterrado capa tras capa de su ser, revelando nuevas habilidades que habían permanecido ocultas en su interior. Una de esas habilidades era la fuerza descomunal, una fuerza que había demostrado al doblar los barrotes de su prisión con un solo movimiento. Su oportunidad finalmente llegó, y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Con la puerta metálica volando por el impacto de su fuerza recién descubierta, salió de la celda en un abrir y cerrar de ojos. La urgencia lo impulsaba, una necesidad inquebrantable de escapar de la prisión que lo había contenido por demasiado tiempo. El ruido de su fuga no pasó desapercibido para las amazonas, que acudieron a la escena con sorpresa y determinación. Sin embargo, su escapada ya estaba en marcha. Goku Black esquivaba los ataques con una agilidad asombrosa, anticipando los movimientos de las guerreras y evitando sus embates con una facilidad que desafió sus expectativas. Corrió por los pasillos y recovecos de la instalación, sus pasos marcados por la urgencia y la adrenalina. A medida que avanzaba, se encontró en un punto donde el verdor del bosque se abría ante él. Era el final de la isla, y el vasto océano se extendía hasta donde la vista alcanzaba. No había más camino que seguir, solo el agua que parecía aguardar en silencio. Las amazonas se acercaban, y la tensión en el aire era palpable. Sin vacilar, el hombre se lanzó al agua, el impacto resonando como un eco desafiante en el aire. Pero entonces, algo sorprendente sucedió. En lugar de hundirse, comenzó a elevarse en el aire, sus pies flotando por encima de la superficie del océano.
Volaba, un acto que desafiaba las leyes de la naturaleza misma. Las amazonas llegaron al filo del agua, mirando con incredulidad mientras el hombre se alejaba de la isla y de ellas, elevándose hacia el cielo en una exhibición de poder y misterio. El viento susurraba sus secretos mientras lo transportaba hacia un destino desconocido, un lugar donde los enigmas se tejían en el tejido de la realidad, y donde los límites de lo posible eran cuestionados y desafiados.